Buenas tardes, ¿cómo están todos? Me presento, yo soy Ezequiel Pese, soy Business Manager de Node Placement, tanto para Argentina como para Chile. Primero les agradezco que estén participando de este evento de ruta laboral, hay una muy buena participación, muy buena cantidad de personas conectadas. Y nada, a ver, la charla que les voy a dar es en relación a las habilidades, las capacidades de uno, cómo contarlas, cómo fortalecer su perfil profesional. Y esto justamente, le estábamos escuchando a Lucas hace un rato, al CEO del grupo, que uno tiene que salir a prospectar y uno se tiene que preparar. Las chicas Tami con Karina estaban hablando de cómo entregar una buena entrevista, cómo hacer una buena entrevista. Yo lo que voy a hablar es la parte inicial. Cuando uno va a comenzar su proceso de búsqueda laboral, se tiene que preparar. Antes de salir a la cancha, antes de salir a prospectar, antes de salir a contactar a los headhunters, a postular, a aplicar a las búsquedas, a armar tu target de empresa, que muy bien explicaba Lucas hoy, de identificar los rubros, las empresas y así atacarlas para identificar los decisores, ¿no? O sea, si es el de recursos humanos, el gerente general, la jefatura directa. Antes de todo eso hay que prepararse. Y parte de esa preparación es un poco de autoconocimiento, de conocer su perfil profesional. Y de esa manera uno va a poder armar un buen CV, va a poder armar volcar un buen LinkedIn, armar un buen speech, ¿no? De su perfil profesional, y de esa manera va a estar preparado. Así que si les parece, vamos a comenzar con la presentación. Ahí los chicos de marketing van a poner el primer slide. Como le decía, esta es la charla, conoce tus capacidades y fortalece tus debilidades. Esa última parte la vamos a ver al final. Y a todos los que nos están escuchando les quiero pedir que mientras vamos avanzando en la charla y tienen dudas, consultas, me las vayan haciendo. Porque, bueno, vieron que si alguno ya está conectado desde antes, que al final de la charla vamos a responder las preguntas. Yo voy a tratar de ir respondiéndolas durante la charla, así van bien junto con el tema que vamos hablando. Así que feliz, me interrumpan, me pregunten y yo voy a ir respondiendo. Seguramente no vamos a poder responder a todas, pero vamos a tratar de cubrir la mayor cantidad posible. Así que vamos a comenzar la charla. Como yo les decía, uno cuando tiene que empezar a prepararse para salir a buscar trabajo, o sea, porque tiene trabajo y quiere cambiar, o porque está desvinculado y necesita conseguir un trabajo nuevo, tiene que preparar bien su discurso y preparar bien su perfil profesional, ¿no? O sea, hay que saber primero, lo básico, armar el CV y conocer bien su historia laboral, definir cuáles fueron las posiciones claves, volcarlas, definir las funciones principales de cada una, los logros, ¿no? Todo lo que uno tiene que ir volcando en un CV. Pero parte de esos detalles que uno va poniendo en esas posiciones, en el CV, no tanto, pero sí en el discurso, vienen en relación a sus competencias, ¿no? Las competencias que cada uno tenemos como profesional. Y acá este mundo, primero vamos a aclarar qué es una competencia, qué son las competencias. A ver, hay muchas definiciones de esto. Yo inclusive acá tengo un borrador, un machete, como decimos en Argentina, un torpedo, como dicen ahí en Chile, que es para una ayuda a memoria, que son definiciones, por ejemplo, y denominaciones que podemos hablar de habilidades, talentos, valores, destrezas, ¿no? Muchas de estas son difíciles de medir. O sea, por ejemplo, los valores. No hay ninguna herramienta hoy por hoy que esté creada que mida el valor de uno. O sea, los valores que uno trae, si uno es íntegro, si uno no miente, por ejemplo. Pero sí, uno puede, los que estamos en el mundo de la selección, los reclutadores, los headhunters, saben mediante como van preguntando y van guiando y van escarbando en el perfil profesional de uno, te van sacando estos rasgos, ¿no? Pero todo esto es un mundo de lo que son las competencias. Las competencias que se miden en una entrevista, propiamente dicho y de manera más formal, son dos. Tenemos dos tipos de competencia, y yo ahí vamos a pasar al próximo slide, que son las técnicas y las blandas. O sea, las competencias duras, ¿no? Las que se llaman duras o técnicas, y las blandas, las soft. Vamos a nombrar las técnicas que son importantes. Después vamos a ver cuáles pesan más ante un proceso de selección para contratar a una persona, y eso también va muy relacionado al perfil, dependiendo si estoy contratando o mi cargo es más de la base, como decía Lucas de Blue Collar, que es analistas, como es
no sé, coordinadores. De ahí vamos a pasar a un nivel más alto, que son jefaturas, supervisiones, líderes. Ahí vamos a pasar a una sugerencia, gerencia, y así vamos a ir subiendo de nivel en la pirámide, ¿no? de una estructura de una empresa. La primera competencia son las técnicas. ¿Qué son eso? Son las que uno puede adquirir preparándose, capacitándose. Carrera universitaria, carrera de tecnicatura, por ejemplo, que hay de oficios, MBA, diplomados, nivel de inglés, ¿no? Certificaciones. Si yo soy en el mundo de IT, hay muchas certificaciones, dependiendo si soy programador o de cuál es mi línea. Esas son las técnicas. Las técnicas se adquieren. Las técnicas yo las puedo aprender. Por ejemplo, si yo vengo del mundo del marketing, del diseño, aprender un programa de diseño, lo puedo aprender. Capaz que hago un curso en 3 meses y lo aprendí. Y listo, tengo esa certificación. Por ejemplo, yo estudié arquitectura, yo me dediqué mucho tiempo a la construcción. Es obvio que tengo que saber usar AutoCAD, obvio que tengo que saber utilizar herramientas de 3D como SketchUp, Lumion, para armar render. Pero eso yo lo adquiero técnicamente, me anoto en un curso y seguramente en 3, 6 meses, un año, dependiendo lo extenso que sea el curso, yo esa habilidad técnica la voy a adquirir. Lo mismo con una carrera, voy a estudiar arquitectura, voy a estudiar contador, voy a estudiar abogacía, voy a estar 6, 7, 8 años, lo que dure la carrera, y voy a adquirir esa habilidad técnica, ¿no? Esas son las partes duras, las competencias. Y después están las blandas. Después más adelante voy a hablar qué se mide en las distintas etapas de un proceso. Cuándo se mide lo técnico, cuándo se mide lo blando, ¿no? El segundo grupo de competencias blandas, ahí hay un pequeño detalle que no sé si se llega a leer bien, son las habilidades asociadas con la personalidad y la naturaleza del individuo, tales como las capacidades de liderazgo, relación, interpretación, o sea, son esas habilidades blandas que me permiten a mí desarrollar bien una tarea. Yo ahora ahí se ve un poco más grande que pusieron en el slide. Igual ahora vamos a ir a avanzar. Yo en el próximo slide, ahí tengo, vamos a ir viendo de cuáles son las típicas, las que en una entrevista se ven, ¿no? Pero hoy por hoy, y esto lo quiero decir, en la actualidad las habilidades blandas y la experiencia laboral que uno trae tienen un mayor peso al momento de contratar a una persona. Esto es algo real, algo que es una tendencia que está hace ya tiempo, y después más adelante voy a dar unos porcentajes, pero hoy por hoy cuando una empresa me pide que busque un perfil, o como empresa salen a buscar un perfil, les puedo asegurar que van a validar la parte técnica, tienen que cumplirlo, obvio, son check. Años de experiencia, check. Industrias, check. Inglés, nivel de inglés, avanzado, medio, no, check. Que sea de la carrera, que sea contabilidad o legal, check. Esos check van a estar, pero al momento de reclutarlos les va a interesar mucho más y va a tener mucho más pesos las habilidades blandas y las experiencias, que son lo que nosotros llamamos habilidades transversales, que es que uno las va adquiriendo y las va llevando de posición en posición, justamente, y eso es lo rico de un profesional de lo que tiene, ¿no? Por ejemplo, 7, 10, 8 años de experiencia, uno va adquiriendo mayores skills por las experiencias que vivió, por las crisis que vivió, por ejemplo, por los rubros. Hoy Lucas hablabas de que cuando una empresa sale a buscar y contratar a una persona, ¿no? Él decía que era mucho más fácil que una empresa mediana contrate a un perfil que venga de una empresa grande. ¿Y eso por qué? O sea, si me lo pongo a pensar, si yo estoy queriendo contratar a un gerente de ventas de una empresa mediana, yo soy empresa mediana, y salgo a buscar perfiles de empresas grandes, seguramente en costo me va a salir más caro que contratar a uno del mismo nivel, ¿no? De empresa que yo tengo. Pero seguramente voy a tener que pagar un poco más de sueldo o de renta. ¿Pero por qué? ¿Por qué la empresa se va a permitir y va a invertir un mayor dinero? ¿Por qué? Porque esa persona, al venir de otra industria mayor, tiene más experiencia, seguramente hay dificultades que ya pasó, que yo hoy por hoy estoy teniendo, ellos ya las pasaron y ya las resolvieron y ya están un paso adelante con nuevos problemas. Entonces, esa experiencia laboral me suma a mí y me agrega valor a mi compañía. Por eso les digo que al momento de contratar, las habilidades blandas y las experiencias laborales pesan mucho más hoy por hoy que las habilidades técnicas. Más adelante lo voy a decir,
pero bueno, se los puede decir ahora. Hoy por hoy hay colegas míos que dicen que pesan un 90-10. Yo estoy diciendo más un 15-85. Es verdad, las habilidades técnicas hay que tenerlas. O sea, yo si quiero trabajar como arquitecto y tengo que estudiar la carrera de arquitectura. Si yo quiero trabajar en un área de finanzas y tengo que venir de la carrera de contabilidad, contador público, porque si no, no voy a entender lo que es un balance. Esa es la realidad y es algo básico para alguien que venga del mundo de finanzas. Después, obvio, me voy para el lado del planning, por ejemplo, bueno, entonces ahí sí tengo que conocer muy bien el negocio, seguramente voy a tener que relacionar mucho con ventas, pero ese segundo paso, va muy relacionado a mi experiencia laboral. Y ahí empiezan a denotarse las habilidades blandas, pero inicialmente tengo que tener una habilidad técnica. Y la tengo que adquirir y tenerla porque así voy a poder avanzar. Lo mismo que los idiomas y demás. Entonces, vamos a seguir avanzando. Como les decía, hay un montón de habilidades. Ahí sí me pueden ayudar a ampliar un poco la imagen para que se vea bien. Yo acá traje solamente algunas, o sea, 4. Nosotros, por ejemplo, en DNA, tanto para todos los procesos que hacemos de hunting, que empresas nos contratan para hacer búsquedas de mediana y alta gerencia, o por ejemplo, todos los candidatos que participan en nuestros programas de outplacement, lo que primero le aplicamos es un test de competencia. Nosotros ahí medimos 11 competencias con 27 rasgos, si no me equivoco. ¿Por qué? Porque uno puede ser líder, pero puede tener distintos rasgos de liderazgo. ¿Qué tipo de líder soy? ¿Soy el líder old school que hacía micromanagement, control y le estaba atrás de mi equipo todo el día? ¿O no? ¿Soy un líder mucho más disruptivo que escucha mucho a su equipo y fomenta el desarrollo del equipo y es más una persona que está apoyando constantemente que cuestionando? Porque hoy por hoy un líder tiene que ser eso, una persona que esté apoyando a que el equipo se desarrolle y crezca. Bueno, entonces en las entrevistas yo le había dicho, hay una parte que se mide lo técnico y otra parte que se mide las habilidades blandas. Ahora vamos a entrar en este detalle de estas 4. ¿Cuándo se mide lo técnico? En la etapa inicial de un proceso. Ya las chicas ahí, Tami, lo estuvieron hablando, Lucas también lo reforzó eso. En la parte inicial, en los primeros levantamientos, por ejemplo, que hace un headhunter que levanta el teléfono y te llama y te dice, hola, mirá, estamos teniendo esta búsqueda, ¿te interesaría participar? Uno dice, sí, me interesa. Te empiezan a hacer preguntas técnicas de tu perfil. Años de experiencia, si hablas inglés, inclusive si uno declara inglés, automáticamente el headhunter en la call te puede hacer un par de preguntas en inglés, llevándote de español a inglés para saber tu nivel de inglés. Y si vos dijiste que eras avanzado, tenés que responder bien. Entonces ahí un primer tips, no mientan en el tema de las habilidades. Vos decís que sabés inglés avanzado, tenés que ser avanzado. Si no, decís que sos medio, o sea, sé sincero, porque si no eso se descubre enseguida. Entonces, en la primera instancia, tanto que el proceso lo lleve un headhunter o lo lleve una persona interna de la empresa, la parte de selección de talent, te van a medir lo primero, la parte técnica. Y ese va a ser el primer filtro, check. Seguramente van a tener tu CV, vos vas a tener ahí un primer extracto en el CV, el desarrollo de las funciones, los logros, y el CV va a ayudar mucho a que te conozcan. Y con esa entrevista rápida, que muchas veces va a ser ni siquiera presencial, ni siquiera por videocall, sino una llamada, van a poder validar y chequear eso. Y como decía Lucas, es algo matemático. Si mi perfil, o sea, si yo preparé bien mi perfil y cubre con las especificaciones técnicas que están requiriendo para la posición, seguramente me llamen. Por lo menos para pasar a una segunda etapa de donde quieran conocer más sobre mis habilidades y mi desarrollo de carrera, ¿no? Cuando ya pasemos a la otra etapa, ahí empiezan a medirse mucho las habilidades y las experiencias laborales. Estas entrevistas normalmente también son por ya una segunda instancia, por ejemplo, con un headhunter que hace la entrevista presencial y también con el área de recursos humanos. Recursos humanos está entrenado y sabe cómo entrevistar por competencias. Nosotros en el programa de Placement focalizamos sesiones puntuales para que los ejecutivos estén preparados para enfrentar este tipo de entrevistas, que es difícil hablar de las competencias, es difícil hablar de las fortalezas sin ser, sin son, que nos notemos egocéntricos, por así decirlo. Es difícil hablar de las debilidades o de lo que yo soy malo o de lo que yo creo que tengo una oportunidad de mejora. Eso es muy difícil. Una de las preguntas que más les cuesta a la gente es, háblame, ¿cuál es la parte más débil de tu perfil? Y eso les cuesta muchísimo a la gente porque no sabe qué decir. O sea,
Ahí empiezan a titubear y como decía también, empezamos a usar los llenadores. Y eso denota primero que no estamos preparados, denota que no nos conocemos bien o que nos conocemos y que estamos tratando de ocultar algo y eso nos va a jugar en contra. Por eso esto es lo que yo cuando arranqué la charla les decía. Todo lo que estuvimos viendo ahora es para cuando ya salimos a la cancha, estamos prospectando, generando contactos, empezamos a ver cuáles son las personas que me tengo que juntar, estoy teniendo reuniones, estoy teniendo café, estoy teniendo procesos. Pero antes de todo eso es fundamental prepararse. Hay que conocerse bien su historia laboral. Si yo en el CV pongo que para esta posición arranqué en tal fecha y terminé en tal fecha, lo tengo que saber. No puedo decir, no, mira, trabajé 2 años y medio y después en el CV dice 3. Error. ¿Por qué? Porque ella ahí genera una incongruencia y le genera dudas al interlocutor. Entonces, hay que prepararse, hay que autoconocerse. Yo después, ahora más adelante, les voy a dar unos tips de cómo evaluar tus competencias si es que no tengo el acceso a una herramienta, por ejemplo, Maico, que es la que utilizamos nosotros para medirlas. Como yo le decía, nosotros medimos las competencias. Acá hay 4 competencias que son muy normales. Gestión del estrés, gestión del cambio, liderazgo y análisis de resolución de problemas. Estas son es lo mínimo que tiene que tener, por ejemplo, un perfil ejecutivo o una jefatura que ya empieza a manejar un equipo. Por ejemplo, gestión del estrés. Cuando uno pasa del nivel de cargos más operativos, administrativos, analista senior, a líder, como esa supervisora, jefatura, ya uno empieza a tener, aparte del rol operativo que va a seguir teniendo, porque va a tener que seguir cumpliendo con funciones operativas, capaz que no vas a hacer los informes, pero sí vas a tener que estar controlando y generando ciertos informes, pero a su vez vas a tener que empezar a gestionar equipo. Entonces, una de las principales habilidades que estas personas que están en esta etapa de transición, en este mando medio que nosotros llamamos, es gestión del estrés. ¿Por qué? Porque reciben presión de los dos lados. El mando medio recibe presión de ambos lados. Recibe presión desde arriba, porque tengo un jefe el cual me pide objetivos individuales y del grupo. Porque yo sigo teniendo KPIs míos de, che, tenés que cumplir con esto, un supervisor, por ejemplo, de planta. Él tiene que cumplir, ejemplo, su trabajo, tiene que cumplir con el control de las maquinarias de la planta, por ejemplo, pero a su vez también tiene que controlar al resto de los operarios. Y que cada uno cumpla y que cada uno cumpla con su horario, con su mantención y cada uno. Entonces recibe una doble presión porque desde arriba le están pidiendo que el resultado de uno más el del equipo y a su vez el de abajo porque al tener equipo las personas que están a cargo tuyo te van a empezar a pedir ayuda. Che, no sé esto, cómo lo hago. Y uno tiene que empezar a poder manejar eso. Entonces es fundamental y uno lo va viendo y hay herramientas muy asociadas capaz al coaching, las empresas ya lo saben hacer, cómo apoyar a estos mandomedios, estos líderes a la gestión del estrés. Que es que el estrés no te paralice, que es mantenerte activo, eficiente, aunque haya un problema y que el problema, vuelvo a decir, no te paralice, te frene y que no puedas resolver y que justamente de ahí devenga un problema. Entonces, una habilidad es la gestión del estrés. Yo después más adelante también les voy a dar tip cómo uno puede contar en una entrevista sin tener que decir yo gestiono bien el estrés, yo soy líder, porque esas son palabras bonitas que suena muy bonito, pero si las digo así son vacías. Entonces, cuando uno quiere contar que es líder, uno tiene que armar un discurso que suene bien al momento para que el interlocutor te conozca. Nosotros hablamos de los modelos STAR. Contar tu posición, o sea, tu última posición, por ejemplo, como situación, tarea, acción, resultado. Y eso, en las acciones, más que nada, te va a permitir contar cuáles son las habilidades blandas que vos tenés y que manejás y que más tenés desarrollada. De ahí más adelante les voy a dar todos esos tips. Tengo varios tips que inclusive algunos no están en esta presentación por falta de tiempo y para que no sea tan extensa y que sea una buena conversación. Les vuelvo a abrir que el canal. Seguramente están haciendo preguntas. Giovanna, que es de marketing, las va a estar levantando y ahora en unos minutos ya me las va a empezar a pasar. Así que yo se las voy a ir respondiendo. Así que vayan haciendo todas sus preguntas que así después más adelante, durante la charla o al final las vamos a responder. Sigamos, por ejemplo, gestión del cambio, justamente
gestión del cambio, ahí si me pueden ayudar para ampliar un poquito, para que la gente pueda ver un poco la descripción, ahí está, es mostrar curiosidad por el cambio, buscándolo y adaptándose. ¿Qué quiere decir eso? Que uno, antes, por ejemplo, esto está asociado a cómo buscamos perfiles antes. Antes, ¿qué era bueno de un perfil? Que, por ejemplo, se mantuviera en una misma posición o en una misma empresa por 10 años. Eso era un buen skill, que denotaba que era estable, que era confiable la persona, pero también denotaba que no tenía capaz proyección, que había entrado en una meseta y justamente hacía una función repetitiva, monótona y que no lo motivaba su situación. Entonces, hoy por hoy se buscan que los perfiles sean un gestionador del cambio. ¿Qué significa eso? No es que vos vas a inventar la rueda, porque es la verdad, la rueda está inventada. No es que yo en mi empresa voy a entrar hoy, voy a gritar en la oficina y voy a decir, Murilo, Lucas, tengo esta idea y ellos la van a comprar de una porque quiero ser un gestionador de cambio. No, ¿qué significa eso? Es que uno tenga la curiosidad para repensar y replantearse los procesos que uno hace. Si la empresa tiene un proceso monótono que uno siempre se hizo igual, pero uno tiene la inquietud de que se puede hacer mejor, bueno, averigüen cómo puede ser, cómo se puede hacer, qué cosas se pueden implementar, qué cambios hay que hacer, si hay que cambiar un CMR, si hay que cambiar el software o realmente no, ¿sabes qué? Necesitamos perfiles distintos porque estos perfiles me van a permitir traer esta nueva información. Por ejemplo, hoy por hoy con el mundo del inbound marketing, se cambió la forma de venta y hoy marketing es un compañero del de ventas. O sea, hoy por hoy el lead te lo trae marketing y el de venta lo cierra. Antes el de venta salía a la calle a buscar constantemente a su comprador. Así se hacía la venta offline. Los vendedores de terreno que salían y golpeaban la puerta. Hola, mira, te quiero presentar los servicios de la empresa mía. Eso cambió. Hoy por hoy, marketing te los atrae a través de toda una campaña, por ejemplo, de inbound marketing, y te traen lead calificados que llegan al vendedor conociendo el producto, conociendo la empresa, conociendo los diferenciadores, y uno tiene que tener las habilidades de cerrar esa venta. Entonces cambió. Entonces, gestión de cambio es eso, tener la curiosidad para repensarse, plantearse cuáles son los procesos o las gestiones que hacemos de manera diaria y qué se puede mejorar. Eso se valora mucho. El tema del liderazgo, lo nombré hace un rato. Antes el líder era un líder duro, un líder que cobraba, un líder que decía, hace esto y me lo tenés que entregar a las 5 de la tarde. Y si no entregabas a las 5 de la tarde, la mayoría estábamos temblando. Yo ahí les puedo traer una anécdota. Yo hace un par de años trabajaba en una empresa que era de un holding de Estados Unidos y que tenía un liderazgo muy duro. Que, por ejemplo, nosotros nos obligaban a conectarnos eh, en un sistema y cada vez que yo me tenía que desconectar, por ejemplo, para ir al baño, para ir a comer, en ese momento fumaba, para ir a fumar, me tenía que desconectar y tenía cada una de esas opciones. Decía baño, decía break, decía almuerzo, charla con jefe, te decía, me acuerdo que te tenías que anotar, charla con el jefe, charla con subordinado, o sea, tenía esos titulares y vos te tenías que desconectar porque te medían. Y vos tenías un jefe, depende de las unidades, si eran sucursales o en la oficina, que iba y su función era estar mirando una pantalla que parecía, nosotros le decíamos que era el técnico de un equipo de fútbol, porque tenía la pantalla verde con todos los muñequitos de colores en rojo y en celeste, que eso éramos nosotros, el muñequito celeste, el muñequito rojo. Y esa empresa fomentaba que esos líderes estén todo el día mirando el monitor y estén controlando los minutos que la gente se desconectaba o se conectaba, los minutos que tardaban en atender un cliente, los minutos que tardaban en resolver un problema técnico. Era una empresa de tecnología de telecomunicaciones que ya no existe. Como es, eso era un liderazgo a la antigua, de micromanagement, de hacer seguimiento, de control y de cobrar. La gente que hacía iba, cumplía, porque te pagaban el sueldo, y cumplías, hasta ahí. No querías, ni por casualidad te ibas a plantear ser un gestionador del cambio. ¿Por qué? Porque me van a pagar lo mismo y que me voy a estar cuestionando todo este proceso. No, eso cambió. Hoy por hoy un líder es lo que yo le decía, es un formador de equipos. Un líder es una persona que no se quiere mostrar a él, sino que muestra a su equipo. Que realmente cuando alguien de su equipo tiene una buena idea,
lo ayuda a que esa idea se salga a la luz y a su vez después lo reconoce frente hacia arriba, porque justamente empezás a desarrollar. Un líder es una persona que cuando tiene una persona en su equipo que está haciendo algo mal, se sienta y se lo dice, que es transparente. O sea, hoy por hoy hay mucho miedo con eso, de cómo le digo a una persona que está haciendo algo mal y que realmente tendría que cambiar esta actitud y esto. La mejor forma, yo siempre lo digo y que las veces que me ha tocado ser líder y tener gente a cargo es ser transparente, ser sincero, es decir, sentarse y hablar. Eso es un buen líder, el que te ayuda, mira, esto acá no va, este no es el camino, tendríamos que hacer esto, podríamos hacer esto, armemos este plan de acción. Y entonces la persona empieza a verte no como un líder, perdón, no como un jefe, sino como un partner, como un líder. Eso es un líder. Y esas habilidades se miden en una entrevista de competencias. Yo después les voy a dar unos tips de cómo contar un discurso según modelo STAR para que sea sea atractivo ante el interlocutor, ante el de recursos humanos o el headhunter. Y otra es, por ejemplo, análisis y resolución de problemas. Eso también habla de una persona que está en un nivel ya de management, que te caen bombas muchas veces hoy por hoy. Por ejemplo, los gerentes de cualquier área dentro de cualquier rubro, a raíz de que apareció la pandemia, eran pequeñas bombas que te caían todos los días. Se te caían las ventas, el internet no te funcionaba, la gente se te fue a la casa, se contagió parte del equipo, tenés que darle apoyo a ese equipo que está contagiado, tenés que salir a contratar gente nueva y no tenés presupuesto porque obvio la venta se te cayó. Bombas, 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 bombas. Bueno, el análisis y resolución de problemas es eso, es analizar los problemas manteniéndote en calma y la lucidez frente a ellos, o sea, que vos puedas, que el problema no te paralice, que el problema no te frene y que puedas extraerte, y vuelvo a una gran frase que, bueno, la aprendí en la universidad y casi todos seguramente la conocemos, que el árbol no te permita ver el bosque. O sea, que justamente eso, que el problema que te estalló en este momento no te permita visualizar posibles soluciones. Hay una frase de mi líder, de Augusto Hermo, que es el líder de la parte de Node Placement a nivel regional, que él dijo, en toda crisis hay gente que llora y hay gente que vende pañuelos. Bueno, yo prefiero ser de los que vende pañuelos. ¿Qué quiere decir eso? Que vemos, obvio, qué posibilidades de cambio hay, qué posibilidades de mejora y qué oportunidades aparecen. En toda crisis aparecen oportunidades. Hay que saber aprovecharlas, justamente esas. Entonces, eso es un eje de gestión, perdón, es analizar los problemas y resolverlo y no frenarse. Ahí me estaban llegando una primera pregunta de Gina. Hola, estoy en un proceso de selección, sé quién es el gerente general. ¿Debería mandar una invitación de LinkedIn? ¿Le digo algo? Primero, Gina, me gustaría saber qué perfil es el tuyo. O sea, no es lo mismo, y por ejemplo Lucas lo habló antes, no es lo mismo si yo soy un mando medio, una jefatura o una subgerencia, que no voy a hacer reporte directo del gerente general, a si estoy postulando un cargo que va a ser directo al gerente general. Por eso hay que saber muy bien eso de identificar la empresa e identificar los mínimos las 3 personas que yo tengo que contactar, que siempre Lucas decía, recursos humanos, obvio, son el primer canal, el gerente general, dependiendo de mi posición, o la jefatura directa. Entonces, hay que entender bien cuál es tu posición, a qué cargo estás apuntando, y de ahí saber, vamos a poder decirte a cuál te conviene atacar, o sea, con quién te conviene hablar. Realmente, si vos vas a hacer un reporte directo, y sí, tranquilamente le puedes pedir una charla, como siempre nosotros recomendamos hacerlo por mail o hacerlo por mensaje de LinkedIn, por ejemplo, que es lo más formal. Uno a veces tiene los teléfonos porque un contacto te lo pasa y llamarlo a veces es bastante invasivo, más para un perfil como el de él. Yo lo que haría es, si tenés el contacto de LinkedIn, le escribiría por LinkedIn, te presentarías algo muy corto, muy conciso y muy directo. No pidiendo favor, vuelvo a decir lo mismo, nosotros no salimos al mercado laboral a pedir un favor. O sea, nosotros salimos a ofrecer nuestro servicio profesional y el mercado nos va a contratar y nos va a pagar por este conocimiento que nosotros tenemos. Favor no se pide. O sea, si salís a vender tu perfil profesional. Entonces, yo lo contactaría, un mensaje bastante directo, de que viste una postulación, ahí dice Gina, director
directo al gerente general, es para una gerencia de finanzas. Perfecto, serías el CFO o el gerente de finanzas, dependiendo del tamaño de empresas. Empresas medianas normalmente o locales tienes gerencia de finanzas que reportan directo, o si sos una multi, normalmente tienen un CFO. Si sos el reporte directo, tranquilamente le podés escribir y vuelvo a decir algún mensaje muy, vuelvo a decir, profesional, que te interesa, viste la postulación, que te interesaría tener una conversación rápida, corta, 15 minutos, decilo, porque eso no es una entrevista, para que te conozcan y justamente que puedan conversar. Listo. Lo puedes hacer de esa manera y si tenés el mail también lo puedes hacer. Acordate, como siempre dijo Lucas antes, son estas personas que tienen la toma de decisión, que tienen el poder de decidir sobre el cargo del que uno quiere. Espero, Gina, que te haya podido responder. Joana, otra pregunta. ¿Cómo mencionar en una entrevista las competencias bajas, aquellas que debemos fortalecer? Perfecto, Joana. Más adelante en la presentación vamos a hablar justamente de esto, de fortalezas y debilidades, cómo contar unas y cómo contar las otras, porque las fortalezas es fácil, pero uno tiende a caer en soberbia, en que se suene soberbio lo que uno dice. No, porque yo soy un líder, porque me tocó manejar 150 personas y por ende nunca tuve un reclamo. Está bien, es verdad. Seguramente manejaste 150 personas, seguramente no tuviste un reclamo, pero dependiendo de cómo lo digas, puede jugarte en contra. Así que hablar tanto de las fortalezas como de las debilidades es difícil. Obvio, de las debilidades mucho más. Más adelante en la presentación, ahí si me acompañan con la presentación, así vamos avanzando, vamos a poder verla y vamos a poder desarrollar estos temas que yo le estoy hablando. Antes de salir de esto, porque el próximo slide ya es mide tus competencias, pero antes me gustaría nombrarles, por ejemplo, algunas más de estas competencias que yo nombré 4, pero por ejemplo, proactividad, creatividad, compromiso, responsabilidad, comunicación efectiva. Eso es un fundamental. Y ese ejemplo de comunicación efectiva lo voy a usar después como es para una fortaleza. ¿Cómo sería? Que va más asociada capaz a un rasgo de mi personalidad. Después lo vamos a hablar. Y viceversa, una persona que tiene otro rasgo distinto, seguramente no va a tener la comunicación efectiva como skill desarrollado, pero es una oportunidad de mejora. Vamos a usar ese ejemplo que es clarísimo y a mucha gente se va a sentir identificada. Hay un montón de otras, no sé, pensamiento crítico y sensible, adaptación a los cambios, trabajo en equipo, capacidad de dar y de recibir feedback, que eso es fundamental. Porque una cosa es dar feedback, es fácil hablar de los demás, pero es difícil recibirlo, escucha activa, eso es un skill. Hay un montón de habilidades, liderazgo, bueno, como ya lo decíamos, actitud positiva. Es algo, parece muy obvio, pero no es tan obvio. He conocido a muchas personas muy buenas, profesionales que con habilidades técnicas bárbaras, que realmente le das una tarea y la cumplen y saben mucho, pero que eran malos comunicadores, que eran personas negativas y detractores, lo que nosotros llamamos un detractor dentro de una compañía. Personas que estaban constantemente viendo el lado malo. Eso es una oportunidad de mejora, identificarlo y cambiarlo, justamente. En cambio, el que tiene actitud positiva no es el que viene con los globos a la oficina, no le digo que se pongan una máscara y mañana salgan gritando y cantando el feliz cumpleaños a todos, pero sí el que motiva, el que siempre ve el lado bueno, ¿no? El vaso medio vacío, o sea, medio lleno, o sea, que no, vuelvo a decir, que no se frena ante los conflictos y que piensa y motiva al equipo y lo desarrolla. Eso es tener como esa actitud positiva. Hay un montón de habilidades blandas que uno puede contar y va desarrollando. Y hay que pensarlas, y esto ya se los voy a ir dejando, vayan pensando en relación a su función, a su cargo. ¿Qué habilidades les conviene destacar? ¿Qué habilidades van a fortalecer más tu perfil profesional? ¿No? O sea, justamente no es lo mismo un área de finanzas, por ejemplo, que un área de ventas. Y acá esto lo vamos a anexar también con el de las fortalezas y debilidades. Si yo soy de finanzas y digo que soy desorganizado, y me va a jugar muy en contra. Me va a jugar muy en contra. Pero en cambio, si yo soy de ventas y digo que sé que soy a veces un poco desorganizado, por lo cual, y ahí
era la charla creo que de Tamara que estaba hablando, ella decía, pero lo sé, y ¿sabes qué? Me creé un sistema de control para que yo cada vez que hago una prospección anoto y de esa manera a los 7 días me puedo hacer un seguimiento porque si no me olvido. Entonces, en finanzas lo mata. En ventas es una oportunidad de mejora y está bien, lo reconoce y da la solución, porque ya lo hace. Entonces, fíjense que una misma skill o una misma habilidad blanda que no tenemos, para uno a uno lo destroza y lo destruye y al otro no tanto. Entonces, hay que saber también identificar tanto las debilidades, o sea, las fortalezas y debilidades que nos favorecen a nosotros. Siempre hay que, obvio, contar eso. Así que, bueno, ahí tenemos una pregunta más de Luz que la vamos a leer dentro de unos minutos. Vamos a entrar, bueno, perdón, antes de entrar en lo que es mide tus competencias, hoy por hoy, con todo el tema de la transformación digital que hablaba Murilo al comienzo de esta charla, él decía que nosotros tenemos, cambió el paradigma, la pandemia aceleró todo el tema del e-commerce, el tema de la digitalización, y asociado a eso hay un montón de skills nuevos que se le están pidiendo a las personas que tenemos que tener. O sea, si yo quiero seguir trabajando, tengo que adquirir nuevos skills. Porque si me mantengo en lo que estaba, voy a poder trabajar, pero en empresas tradicionales, empresas old school, que trabajan con modelos, por así viejos, que no son ágiles y que les sirve capaz o por su nicho o por su mercado o por lo que se acostumbran. Por ejemplo, en Argentina, el mundo del agro tiene mucha tecnología. Tiene mucha dogmática, por ejemplo, del tema de los viñedos. Están invirtiendo mucha tecnología en eso. Pero, por ejemplo, las empresas de agro de acá locales, hay muchas empresas capaz locales, no te iba a hablar de las multi, porque si no me van a bombardear y me van a salir a matar, pero las locales que tienen un liderazgo antiguo, manejan muy como family office, que el gerente general es el dueño o es el hijo del dueño, entonces tienen arraigado unas costumbres más antiguas, más de trabajo que se usaba antes. Entonces, si yo como perfil no adquiero nuevos skills, no me adapto, no soy un gestionador del cambio, no tengo los digital mindset que se necesitan ahora, me voy a tener que ir a ese mercado. Si yo quiero seguir siendo productivo y seguir siendo atractivo para el mercado, tengo que cambiar, tengo que aprender tanto nuevas habilidades técnicas como nuevas habilidades blandas. Ahora después vamos a hablar de eso. Pero, por ejemplo, un par de habilidades blandas nuevas que se piden hoy se miden. Colaborativo, innovador, orientación al consumidor, en esa medida de tener y colaborativo también. Ágil, flexible, que asuma riesgo, que tolere el error o el fracaso. Esa me voy a tomar 2 minutos nada más. Creo que la pandemia a todos nos desarrolló esa habilidad blanda, ese skill. Tolerar el fracaso y la frustración. Los que hacíamos ventas. Nosotros antes de la pandemia teníamos unas métricas que yo sabía que si, por ejemplo, hacia 100 contactos a la semana, iba a tener por lo menos, iba a tener unas 20 respuestas de esos 100. De esas 20 respuestas iban a haber unas entre 8 y 10 que iban a terminar saliendo de una reunión y de esas 8 o 10 iba a poder cerrar un 20%. Ya tenía mi funnel armado y teníamos todo desarrollado. Vino la pandemia y tuve que cambiar. ¿Por qué? Porque decía, bueno, ok, dale, primer semana, dale, entonces con la pandemia vamos a tener que, en vez de hacer 100, vamos a tener que hacer 200. Y veíamos que por hacer 200, no era que tenía, como tenía antes 20, tenía 40, no. Hacía 200 y tenía 5. O sea, ¿qué pasó? Me bajó un cuarto de lo que hacía antes, haciendo el doble de esfuerzo. Segunda semana, hacías 400 y veías que te bajaba de nuevo. Y cada vez tu efectividad era menor. Y vos decías, ¿qué está pasando? Si esto me dio resultado tanto tiempo, si yo así hace todo el año pasado hice esto, mandaba tantas preguntas, tantos contactos, sea por mail, por WhatsApp o por llamado, y me respondía, tenía propuestas, daba vuelta, creaba una cartera, fidelizaba clientes que ya tenía, y hoy no me da resultado. La pandemia nos generó a esto, a soportar la frustración y al cambiar. Y eso son esas skills que yo le decía, gestionador del cambio. Replantearse cuál era el proceso que estábamos haciendo y qué cosas había que cambiar, qué cosas no resultan más y qué cosas sí siguen resultando, pero qué otras nuevas que tengo que hacer.
Entonces creo que la pandemia nos ayudó a todos por igual a desarrollar esta que es tolerar el error o el fracaso. Y después hay otras más que dicen eh, decisiones a partir de los datos, eso es el manejo de la información, eso es importantísimo, ser curioso, aprendizaje continuo, interconectados, bueno, hay un montón de skills. Yo, como les decía, me voy a detener unos minutos en dos, que son colaborativos y ser orientado al consumidor. Es una presentación que un slide que no puse, que después lo vamos a hablar, que es habla de, y acá la tengo un borrador, ¿no? Que es un mapa de empatía. Hoy por hoy en marketing se utiliza muchísimo eso, que es que el área de marketing y el de ventas piensen, en vez de salir a vender un producto, antes de salir a venderlo, piensen en el comprador. Qué es lo que oye, qué es lo que ve, qué es lo que dice, qué es lo que le gusta. Ahí está seguramente todo de marketing conocen el mapa de empatía, este cuadradito con una carita, ¿no? Que dice qué piensa y siente, qué dice si hace, qué ve y qué oye. Entonces, esfuerzos medios y resultados y beneficios. O sea, ese mapa. ¿Qué es orientación al consumidor? Escucha y entiende al consumidor. Justamente hoy por hoy el vendedor y el de marketing se pone en una opción de escucha, decir, a ver, ¿qué quiere? Yo no le puedo meter a la fuerza. Hoy por hoy, con la cantidad de canales que uno tiene para elegir, antes, por ejemplo, si yo vendía palas, y la gente iba a la ferretería o como se llama en cada país y compraba una pala. Y vos le vendías como ferretero o como el dueño local la pala que vos querías, decías, "Che, esta es la mejor", y te la compraban. Hoy por hoy la gente entra en el Mercado Libre y te pone palas y le sale 70 modelos de pala distintas. Y ya tu pala, la que vos decías que era la mejor, pero porque se la imponías, ya no la vendes más. ¿Por qué? Porque hay una que se desarma, la otra que sale con esto, la otra que... Entonces, es necesario empezar a tener esta habilidad de orientado al consumidor, escucharlo, saber qué quiere, qué siente, y ahí empezaron a aparecer un montón de segmentos, que hay que productos que son para personas de tales edades, de tales sexos, hay personas que compran esto porque les interesa, hay personas que no compran esto y no lo van a comprar nunca, entonces no me conviene, eso es una skill nueva. Y la otra, para no detenerme tanto, lo que le decía era colaborativo. Se busca mucho que una persona sea colaborativa, que sepa trabajar en equipo. O sea, este es un skill que antes estaba, pero bueno, hoy por hoy se llama así. Perdón que tome agua porque se me seca la garganta. Pero es ser empático, pide y da feedback. Eso es ser colaborativo. No es que me quedo callado, recibo la orden y lo hago. Sino no, que sé relacionarme, pero doy feedback y lo sé pedir y lo pido. Pedir feedback es fundamental hoy por hoy. Antes uno no se animaba a agarrar a su jefe y decirle, ¿me puedes dar feedback de mi gestión? ¿Por qué? Porque teníamos miedo de que nos digan que éramos un desastre o que estábamos haciendo malas cosas. Prefiero quedarme calladito, si no me dijeron nada, paso piola, como decíamos acá en Argentina. No, hoy se pide feedback y está bueno porque eso hace crecer tanto al jefe, al líder, como a la persona que es liderada. Porque tu jefe te da un feedback y vos lo vas a dar porque él te lo va a pedir y es un ida y vuelta. Comparte ideas, da sugerencias, información, es entusiasmo con la información, trasciende las jerarquías y los departamentos. Un colaborativo, eh, no, a ver, muchas veces no es que va solo a mostrar al jefe, sino que habla con uno para abajo o uno de sus costados para desarrollar una idea y van en conjunto a mostrarla. Normalmente antes, que se hacía? Tengo una idea, la cuidaba, la guardaba en una cajita y al momento que venía el jefe por el pasillo se la tiraba. A ver si el jefe la pescaba y decía, mira qué buena idea, y así te la hacías notar. Antes era así. Y que nadie te escuche una idea porque te la robaban y sonábamos. Entonces, eso es un perfil colaborativo. Esto me quería denotar un poco ahora en estas nuevos skills que hay antes de entrar en el tema de mide las competencias. A mí me están retando porque me dice, ojo, 30 minutos más, me dicen. Gracias, Giovanna, por retarme. Sé que me extiendo un poco a veces. Vamos a seguir avanzando. Mide tus competencias. Es fundamental autoevaluarse las competencias. Ya estamos cerrando igual y así que van a quedar unos minutos para responder preguntas, Gio, no te preocupes. Hay que medir tus competencias. Uno a veces no accede a un test de Maico, por ejemplo, como el que usamos nosotros para saber cómo es tu liderazgo. Pero si uno tranquilamente lo puede hacer con un ejercicio muy, muy sencillo. ¿Cuál es ese ejercicio?
Pensar primero, esto es evaluarte. Por ejemplo, si yo digo que soy líder, vamos a decir eso, ¿no? De nuevo, que a todo el mundo nos encanta decir y reconocernos como líder. Tengo que pensar y recordar momentos, ¿no? En el cual laboralmente yo demostré ser líder. Ante una situación, ante un problema, ante un equipo nuevo. Nada, pensar en eso para poder armar mi discurso. Pero también la forma de medirlo, una cosa es armar el discurso, otra cosa es medirlo, es ir y, por ejemplo, si yo lideraba un equipo hace 2 años y ahora también lidero. Entonces, ir, por ejemplo, a ese equipo que hace 2 años que yo lideraba y preguntarle cómo era de líder, cómo era como jefe. Y también preguntarle al equipo que estuve hace 2 meses, capaz un mes o 6 meses liderando. Van a ver cómo su liderazgo cambió, para bien o para mal. Muchos mantienen una misma línea y al mantenerla, a veces si sos rígido, se pone cada vez más duro con el pasar del tiempo, y otros no, otros aprendieron y fueron cambiando. Entonces no es la forma, no es lo mismo como lideraban hace 2 años como lideran ahora. Eso es algo muy fácil de hacerlo de esa manera, de medir ese tipo de liderazgo. Y así lo mismo pueden hacerlo con otras habilidades. Y lo que yo siempre recomiendo, que por ejemplo, si ustedes van a hablar de su liderazgo, muchas veces personas van a poder hablar de tu liderazgo sin que vos los hayas liderado, sino que solo que estuvieron a tu par y medían y decían, mira cómo está todo el equipo. Entonces, vuelvo a hacer lo mismo. Reconozcan la habilidad que les conviene mostrar, vuelvo a hacer lo que les dije antes. eh, Cuenten los que le conviene en relación a su perfil, tanto las habilidades blandas en lo que son fortalezas y debilidades, ¿no? Entonces, identifican la habilidad. Listo, que es esta. Identifican dos momentos, los momentos mínimos, ahora y hace un año, ejemplo, que eran equipos distintos. Bueno, identifican personas distintas. Personas que ustedes lideraban, personas que eran líderes de ustedes o pares. Van a ver que con esos tres feedback de 3 de hace 2 años y 3 de ahora, pidan feedback, eso es una skill que se requiere hoy por hoy, van a ver y van a poder medir tal cual como son en el liderazgo. Nosotros decimos en el mundo de recursos humanos que las habilidades blandas van cambiando y van avanzando dependiendo del estadio que uno está, ¿no? De las experiencias laborales y todo. Yo aplico un test de Maico, un test de competencias a una persona y en 6 meses tengo que aplicar uno nuevo. ¿Por qué? Porque en esos 6 meses seguramente adquirió skills nuevos, tiene motivaciones distintas en relación a cómo se siente en el trabajo, qué conforme está con el trabajo o cómo está con el desafío laboral, la pandemia, hoy por hoy. Yo seguramente puedo hablar con gente que mantuvo su nivel de energía porque dijo la pandemia no me va a afectar y yo sigo trabajando. Hay gente que realmente la pandemia los afectó muchísimo y anímicamente decayeron, o sea, no saben cómo avanzar. Entonces las habilidades blandas van mutando y van creciendo y se van desarrollando y van acompañando nuestro desarrollo profesional. Y entonces eso está bueno y este ejercicio que yo les acabo de decir, está bueno que lo hagan no solo para armar ahora su CV y su speech para buscar trabajo, sino que lo hagan para crecer como profesionales de ahora en más. O sea, no vas a pagarte un test de competencia perfecto, ni que un psicólogo laboral te lo haga. Haz este ejercicio muy sencillo y de esa manera vas a es pedir feedback de cómo sos y cómo eras a gente que liderabas o lideraste o te lideraban. Y vas a ver cómo va cambiando y cómo te va ayudando a descubrir tus oportunidades de mejora. Normalmente una habilidad, una fortaleza muy denotada, denota siempre una debilidad. Por ejemplo, si yo soy muy comercial, o sea, lo que normalmente los comerciales en el mundo del coaching nos marcan con un color rojo que somos motores. O sea, yo vengo del área comercial y justamente me hicieron esos test y salíamos que era color rojo y que un comercial tenía que salir rojo, porque son esos motores en la empresa que son los que generan. Bueno, uno si no tiene eso, no puede ser comercial, pero muchas veces el comercial por lograr el objetivo, porque estamos corriendo una carrera constantemente, nunca miramos hacia los costados y muchas veces para llegar al resultado terminamos generando un ruido, un quilombo importante. Y muchas veces eso pasa. Entonces ahí, por ejemplo, yo
un tiempo atrás, sabía que me costaba mucho la escucha activa. Me costaba, y lo reconozco, lo estoy diciendo frente a muchas personas, me costaba escuchar, me costaba sentar y recibir el feedback. Hice coaching, me ayudó muchísimo, ahí tuve un coach ahí en Chile, Benjamín Moreno, que lo aprecio mucho, que me ayudó mucho y me hizo ver esa habilidad para desarrollarla, que tenía el potencial para desarrollarla y me dio los skills, las herramientas para desarrollarla. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, siempre cuando hay una fortaleza muy marcada, hay una debilidad que trabajar. Lo importante es reconocerla y pensarse y aplicar un plan de acción. Porque cuando lo cuentes en la entrevista se va a ver de esa manera y como decía Tamara hoy por hoy, en la charla hace un rato, ahí cambia la situación y ya no es un problema. Ya está en camino de solución. Vamos a seguir avanzando. Se me cerró el celular, perdón. Así vamos avanzando al próximo slide. Para cerrar este tema de las habilidades, ¿por qué son tan importantes? Ahí si quiere el de marketing me ayuda a ampliarlo. En un proceso de selección, lo primero que van a evaluar es lo técnico, como ya lo dije. Las instancias posteriores se basan literalmente, y es así, en las habilidades blandas. Dependiendo si es el de recursos humanos, va a medir ciertas cosas, si es el jefe directo, va a medir otras, pero son habilidades blandas y experiencias laborales. Por, por eso hay que pensarlas en las que te conviene para que te posicionen, ¿no? Y lo que yo le decía antes, hoy por hoy, bueno, este slide ya lo adelanté antes, yo lo digo más o menos, los conocimientos técnicos pesan un 15% sobre el 100 de las competencias blandas, ¿no? Vamos a avanzar. Potenciar tu perfil profesional. ¿Cuánto tiempo nos quedaba? Me decía Gio. Me quedan unos 20 minutos. Y ahí tengo un par de respuestas de Luz y de Gabriel. A ver, vamos a leer, antes de ir a responder esto, vamos a leer la de Luz. Acabo de pasar por un momento en el que debí dejar mi empresa por el estilo de liderazgo, donde se confundía la falta de carácter con el hecho de escuchar a la gente y cambiar a un estilo de exigencia, pero con confianza y empatía que quise implementar. ¿Cómo identificar que estoy en lo correcto o que soy yo quien debe ajustar mi competencia? Un tema muy difícil, realmente, que se da mucho. Y hoy por hoy, yo lo hablaba con muchas empresas, con gerentes de recursos humanos y demás, el principal problema, porque ahí el problema ahí es el liderazgo. O sea, el liderazgo de justamente tu líder, ¿no? El estilo de liderazgo, sí, justamente. El mayor problema que hoy por hoy tuvieron los problemas en relación al capital humano es los líderes. ¿Cómo manejar el equipo? ¿Por qué? Porque muchos líderes no estaban capacitados para manejar a su equipo y manejar el negocio y el área que les tocaba remotamente, que no tenían así como a vista a su equipo y los podían mirar y podían hacer seguimientos. ¿Por qué? Porque antes ya sabemos que está mal que hoy por hoy uno haga micromanagement, que hoy por hoy sea duro y que cobre, pero esos perfiles que son controladores, al tener a su equipo en la oficina, podían tener estas, como decía, creo que Tamara también dio un ejemplo de genero mini reuniones con mi equipo una vez por semana y con ciertas personas hago una reunión semanal uno a uno, sin que se note la presión, pero lo controlo. Al fin y al cabo estaban controlando. O sea, era como un placebo. O sea, ellos diseñaron un método que en lo presencial, en lo que era estar en la oficina, les servía. Pero cuando se fueron todos nos fuimos a casa y trabajamos a través de CRM, Salesforce, por ejemplo, que es el que usamos nosotros, y usamos video call para comunicarnos y mucho WhatsApp, email, pero el jefe no podía venir y sentarse de golpe, che, tomamos un café. Y vos decías, en ese momento, o sea, ¿qué me viene? ¿Una buena o una mala? Entonces los líderes perdieron el control y muchas personas no supieron cómo manejar esa situación. Perdieron el foco y no lo supieron hacer, y muchas empresas se tuvieron que ocupar de empezar a capacitar a sus jefes. Yo lo que ahí te digo, Luz, si vos te planteaste decir, yo quiero ser una persona empática, de escuchar a mi equipo y todo, estás en lo correcto, no cambies eso, es lo según lo que vos me decías. O sea, si identificabas que vos estabas en lo correcto, sí, estabas en lo correcto. Si eso te llevó a un conflicto tan así de salir, ahí hay una oportunidad de mejora. Porque decís,
porque yo siempre lo digo, una desvinculación es un 50-50. No es 100, 0 o 90, 10. Como la mayoría cuando nos desvinculan es difícil aceptarlo. Una desvinculación es dificilísimo. Nosotros en The Node Placement nos dedicamos a trabajar con personas que son desvinculadas y los servicios nuestros los contratan la misma persona de manera particular, o en el mayor de los casos también, la empresa al momento de tomar esta difícil decisión. A las empresas, vuelvo a decir, no les gusta desvincular. Antes había una imagen de que la empresa era malo, el empresario era malo y te quería echar. No, mentira, a la empresa no le gusta echar gente. No les hace gracia hoy por hoy tener que achicar el 10% de su dotación, por ejemplo. No, para nada. Por eso yo siempre digo, una desvinculación es un 50-50. Entonces, si vos me decís que por tu forma de liderazgo, como no calzaba mucho con tu jefe, yo calculo que no calzaba con la cultura de la empresa. Por ende, al momento que ahora estás buscando trabajo, es fundamental identificar eso, el tema cultural. ¿En dónde voy a entrar a trabajar? Que la cultura de la empresa vaya acorde con la mía. Nosotros tenemos una plataforma que se llama The Bonding, me voy con un poco de agua, que ahí todos pueden entrar si quieren y inclusive van a poder responder el cuestionario de cultura, son 4 bloques de preguntas y le van a preguntar por ustedes y por su última empresa, ¿no? Y la plataforma les va a devolver un informe, un match de con qué empresas hacen match cultural. Hoy por hoy el tema de cultura es fundamental. O sea, y es otra cosa que hablamos también con Joaquín, que es el director de las plataformas digitales, incluyendo de Bonding. La cultura de una empresa no es lo que está escrito en un cartel, en los valores o en la página web. La cultura de la empresa la hace la gente, la hace desde el CEO, el equipo de management, el equipo de líder y los administrativos, los operativos. Eso es tu cultura. Dependiendo del tipo de personas que vos tengas contratadas, ese es el tipo de cultura que tenés. Si vos tenés personas que son muy duras, muy rígidas, muy old school, quiere decir que tu cultura es así. Entonces, vos, Luz, que estabas en esa empresa, vos chocabas con esa cultura. Entonces, ahí la oportunidad mejora. Saber identificar en qué empresas te conviene trabajar. Ese es mi consejo. Si vos sos de esa manera que sos un líder, estás de acuerdo, es lo que hay que hacer y lo que contaría, por ejemplo, porque en una entrevista te van a preguntar el motivo de tu salida, decir que sabes que realmente se llegó un momento de que la cultura y la forma de la empresa no estaban de acuerdo a mi forma de liderar y por ende se decidió y terminé saliendo para buscar un nuevo desafío profesional. Real, no estás mintiendo, no estás diciendo ellos son malos, porque obvio no vas a poder salir a decir eso. Son culturas distintas, la tuya con la de la empresa. El tema cultural es fundamental. Y hay una otra pregunta que la vamos a dejar de Gabriel para más adelante, para cerrar, y que también voy a responder la de Joana junto con la presentación. Ahí si me pueden poner la presentación de nuevo, así vamos cerrando, que nos queda muy poquito tiempo, ¿no, Joana? Potencia tu perfil profesional. Esto es lo último. Fortalezas y debilidades. Siempre debes tener, como te digo, preparado el discurso. Siempre hay que ser sincero, pero nunca tanto. No cometer sincericidio. Eso es lo que yo siempre digo. Eh, ahí dice mayor relevancia a las que se vinculan con tus competencias blandas, hay que contar las fortalezas que te convienen contar. Si me pueden ampliar un poco la imagen para que se vea y que todo el mundo la vea también, por favor, gracias. Eh, y siempre, tus puntos fuertes siempre generan una debilidad. Habla de esas debilidades. Es lo que yo le decía, cómo hablar de las debilidades. Lo que yo les había dicho antes de, por ejemplo, ser un comunicador. Vamos a usar esa competencia, tanto para una persona, para una fortaleza como para una debilidad, como ejemplo, y después cada uno la va a poder desarrollar todas las otras. Si yo, comunicación efectiva, ¿no? Usar un comunicador. Normalmente una persona que es extrovertida, que es un, como decía antes, con una actitud positiva, que tiene buenos skills de habla y de relación y es colaborativo, va a tener seguramente comunicación efectiva. Entonces, de esa manera, por ejemplo, va a ser un buen speaker, va a ser un buen comunicador en su equipo y va a ser un buen líder hasta inclusive, porque vas a poder hablar con las personas, vas a poder generar empatía y hablar. Eso es una fortaleza. Si yo soy así, y por ejemplo,
todos los que estamos pasando por esta charla vemos que tenemos esta habilidad de poder seguir conversando y demás, es una habilidad blanda que tenemos. Pero, por ejemplo, si yo sé que no soy un buen comunicador, eso va asociado a un rasgo de una personalidad. ¿Cómo digo? ¿Qué le digo? No, che, ¿sabes qué? Mi gran problema es comunicarme. Y automáticamente el de recursos humanos va a hacer con la cabecita así, o el que te está entrevistando va a decir, y estamos mal, porque hoy por hoy se busca que una persona sea colaborativa. Porque si yo declaro que no soy buen comunicador o me cuesta comunicarme, quiere decir que no soy colaborativo, no puedo, no sé, trabajar en equipo. Y al contrario, capaz que sí, y uno tiene cómo contaría eso. Es decir, mira, ¿sabes qué? Como soy un poco introvertido, muchas veces al inicio a mí me cuesta capaz entrar en confianza y abrirme, y por ende, al principio me enfoco mucho en el trabajo, en aprender la cultura, en aprender el trabajo y después empiezo a generar buenas relaciones y termino teniendo amigos. Lo dije de una forma burda y rápida para contar, pero esa es la forma de pensar tus debilidades como una oportunidad de mejora, de reconocerlas, eh, ¿cómo es? De reconocerlas, decir, acá tengo una oportunidad de mejora y contar el plan de acción. Y ahí vos decías, la habilidad de comunicación efectiva viene de que soy un poco introvertido. Sí, soy un poco introvertido, por lo cual al principio me cuesta un poco comunicar y a veces al principio en las reuniones no soy el primero que salta a decir una idea, pero después cuando entro en confianza, sí, listo. Estás contando lo mismo, pero de una forma mucho más blanda. Espero, Joana, que te haya dado un ejemplo de cómo contar una habilidad blanda, ¿no? De, cómo contar una fortaleza o una debilidad, cuál es la oportunidad. Ahí me estaba pidiendo Joana, bueno, me estaban pidiendo lo de The Bonding. La página que yo le decía para medir y que hagan el match cultural es The Bonding. La página es thebonding.cl. Bueno, como les decía, y perdonen que creo que se desconectó un poco, yo le estaba respondiendo ahí a Stephanie, el tema de que me preguntaba qué habilidades se le van pidiendo tanto para un mando inicial, un mando medio y una gerencia. En lo que son las competencias hay habilidades que son específicas para una posición y otras que son transversales. Las específicas van asociadas a la posición. No es lo mismo un analista que a una gerencia. Un analista, por ejemplo, se le va a pedir que sepa trabajar bajo presión, que sepa resolver problemas porque le van a tirar un problema y lo va a tener que resolver, pero no se le va a pedir que sea un líder, no se le va a medir por eso, pero sí a un gerente. Entonces, dependiendo cada uno, va asociada a la posición. Y acá hay una pregunta más, que es de Daniela. Ahí, Gio, si querés, si me estás escuchando, decirme cuánto tiempo nos queda, ¿no? Daniela me dice, estoy recién egresada, por lo que no he tenido una experiencia laboral más allá de la práctica. Sin embargo, he tenido un par de entrevistas donde preguntan, ¿qué haces en tu tiempo libre? Me han dicho que son preguntas para indagar en tus capacidades, pero ¿qué es exactamente lo que buscan? Mira, ahí va un poco asociado a, yo el otro día hablaba con un chico que me decía que fue desvinculado de una empresa ahí en Chile, un cliente que nosotros manejamos, y me decía, me acaban de echar de esta empresa que es mi primera experiencia. Esa persona tenía un poquito de experiencia más que vos, que es la práctica. Cuando te preguntan eso, o sea, nosotros inclusive en el CV decimos mucho de que coloquen sus hobbies. Los hobbies en un CV no sirven para que te tomen la decisión de contratarte, pero sí muchas veces que son gatilladores de temas, disparan preguntas y conversaciones. Cuando una persona está entrevistando a un practicante, sabe que no va a tener experiencia, salvo la práctica, pero de a raíz de qué haces en tu pasatiempo, denotan qué habilidades tenés. Si vos le decís, mira, me pongo a estudiar, o sea, me pongo a leer, realmente investigo, me interesa mucho, por ejemplo, si viene una persona que es del mundo del marketing o del mundo, no sé, de periodismo, y sabes que estoy constantemente averiguando sobre nuevas técnicas de inbound marketing, de qué se está implementando, cómo hacer un e-commerce, denota un poco, por ejemplo, lo que hablábamos antes, de estos perfiles que son gestores del cambio, que tienen inquietudes y quieren avanzar y no quedarse haciendo siempre lo mismo. Pero en cambio, si vos le decís, no, sabes que como estoy sin trabajo, hoy por hoy lo único que hago es hacer un poco de gimnasio, después en mi casa veo tele, hablas de algo sedentario. Entonces, ese tipo de preguntas van asociadas a eso, que le denotes un poco cómo es tu característica, cómo es tu personalidad.
Espero haber podido responder las preguntas. No sé si ahí Gio tiene alguna pregunta más. Eh, ahí me están pasando una más. Me están pidiendo que conteste esta y cierre. Hola, yo fui desvinculado por ser leal a mi anterior jefe, que fue desvinculado de una manera no adecuada. Si bien la empresa, a quien no guardo rencor, me trató bien en la desvinculación y abordó la desvinculación como parte de la reorganización de la pandemia, sin embargo me hizo cuestionar hasta qué nivel de lealtad es necesario reconocerse como una fortaleza. Un tema bastante difícil. A ver, no me puso el nombre, quién es, así que no lo puedo personalizar. El tema de ser leal, uno tiene que ser leal a uno mismo. Uno tiene que ser leal a lo que uno lo motiva y a lo que uno lo desarrolla. Vuelvo a decir lo mismo. Uno tiene que ser leal a las personas que son leales, a tus colegas, que eso puede ser un par, puede ser a una persona que lideras o hacia un líder. Pero todo eso que yo acabo de nombrar va asociado también a la cultura. Yo si vos estuviste en una empresa que, porque vos fuiste leal a tu ex jefe, hay que ver qué actitudes tomaste vos o tuviste vos que la empresa hicieron que te desvincularan. Porque si la empresa tomó una decisión de desvincular a cierta persona, vuelvo a hacer lo mismo. Toda desvinculación es un 50-50, no hay una desvinculación que sea culpa de uno o del otro. Esa persona seguramente habría cumplido un ciclo o habría hecho ciertas cosas o no habrá querido hacer ciertas cosas que la empresa le pidió, porque muchas veces te piden algo y decís no estoy de acuerdo y la empresa dice, bueno, ¿sabes qué? Lamentablemente necesito una persona que vaya para este lado y vos querés para este, listo, perfecto. Se abren los caminos. Vuelvo a hacer lo mismo. Una desvinculación es un 50-50. Entonces, yo lo que te propongo es que te pongas a analizar, es decir, a ver qué actitudes tomaste vos cómo te paraste frente a esta situación para que la empresa, después de vincular a tu jefe, haya decidido desvincularte a vos por el tema de que vos eras leal al anterior. Seguramente hay muchos casos, no estoy hablando de vos para no puntualizar, pero hay muchos casos que cuando desvinculan a un jefe y viene uno nuevo, el equipo le hace la vida imposible. Hay una costumbre en las empresas. No digo, vuelvo a decir, no digo que sea tu caso, pero muchas veces pasa. ¿Por qué? Porque el equipo siente que le tiene que hacer pagar el derecho de piso al nuevo jefe. Porque como es nuevo y como estaban acostumbrados a una forma de liderazgo distinta, gestión del cambio, acuérdense que yo les dije, es fundamental la gestión del cambio, le hacen pasar un mal momento a ese jefe nuevo. Vuelvo a decir lo mismo. No sé si la situación de la desvinculación fue asociada a que vos eras leal. Porque es una habilidad, sí, pero seguramente fue asociado la toma de la decisión a la actitud que uno tomó ante esa situación que a uno no le gustó, que sea que le hayan desvinculado a una persona capaz que apreciaba, con la que estaba acostumbrado a trabajar y que inclusive hasta estuvieron en desacuerdo con que esa persona sea desvinculada. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, ahí también pesa mucho el tema de la cultura. Hay que saber conocerse y conocer dónde uno trabaja y saber que si uno no está de acuerdo en la forma que la empresa es, porque la empresa es así, no estoy diciendo que la empresa sea mala o sea buena, o que uno sea malo o sea bueno, son culturas distintas, saber decir, ok, sabes que no este es mi lugar y tengo que buscar un lugar nuevo, y cuando uno busca un lugar nuevo, saber identificar este tema cultural, así poder entrar. Bueno, espero poder haber respondido todas las preguntas. Ya no nos queda mucho tiempo. Perdón por la interrupción y esos segundos que estuvimos sin conexión, que creo que se me había caído a mí la conexión y me pidieron que vuelva a conectar. Así que les pido disculpas por ese traspié. Así que nada, les agradezco este tiempo. Y si tienen alguna duda, alguna consulta más, ahí tienen mi mail, ezequielpc@dnadoutplacement.com. Me pueden escribir o me pueden buscar en LinkedIn y me agregan y conversamos y ahí generamos un poco más de red. Gracias a todos.